Bien, bueno, comenzamos con la de hoy. Clase pasada terminamos de los 4 problemas de la navegación, terminamos con el primero de los problemas, que es el problema de la profundidad, es decir, todo lo que tiene que ver con mareas. Hoy nos vamos a meter en el siguiente problema, que es el problema de la dirección, es decir, todo lo que tiene que ver con los rumbos, como cuando hablamos de rumbos estamos hablando de si estoy en el rumbo correcto, si este es el rumbo al que debo gobernar o cuál es el rumbo al que debo gobernar, cómo resuelvo el pasaje de rumbos verdaderos a rumbos magnéticos y rumbos compás, cómo corrijo los rumbos o la derrota, digamos, cuando estoy navegando y sufro abatimiento o deriva, es decir, todos esos problemas o todas esas condiciones hacen al problema de la dirección. ¿Ok? Así que bueno, por ahí vamos a empezar. Voy a bajar un poco la luz. Para hablar del problema de la dirección tenemos que hablar o para hablar de los rumbos en realidad, más que hablar del problema de la dirección, tenemos que hablar de otra de las condiciones de la Tierra, que es el campo magnético, porque, digamos, la forma que tenemos hasta que apareció por lo menos el GPS y podemos navegar con un GPS, lo que hacíamos era navegar con un compás o con una brújula, que es la que nos dirigía a un norte, es decir, una punta de la aguja, un extremo de la aguja del compás o de la brújula nos apuntaba a un norte, ¿sí? Que por ahora no definimos un norte como tal. Y ese norte se orienta según el campo magnético de la Tierra, que no es en todos los lados, en todas las zonas de la Tierra, es idéntico. Ni tiene la misma intensidad, ni tiene la misma dirección. Con lo cual, si no tiene la misma intensidad, puede tener algunas diferencias de precisión en la aguja. La aguja puede bailar un poquito, más o menos, que lo que vayan en otras zonas, dependiendo de la calidad de la brújula, especialmente con las brújulas, no pasa tanto con los compases. Por lo tanto, para hablar de eso, digamos, tenemos que hablar de el campo magnético de la Tierra y cómo opera ese campo magnético. El primero que se dio cuenta o digamos, no el primero necesariamente, sino uno de los primeros que se dio cuenta de que había un problema relativo a la orientación de la aguja del compás, o lo que en ese momento era una brújula, no era exactamente un compás, fue uno de los pilotos de la primera expedición de Colón, uno de los pinzones, ¿sí? ¿Se acuerdan el primer cruce que hizo Colón, que llegó cuando llega a América? Él estaba al mando de una de las 3 embarcaciones de la carabela y las otras 2, digamos, él estaba al mando de una de las 2 carabelas y había una nao. En las otras 2 iban los hermanos Pinzón, los famosos hermanos Pinzón, como dueños de los barcos y pilotos, digamos, los encargados de gobernarla, y Colón iba en la suya. Y el encargado de hacer la navegación de las 3 naves era uno de los Pinzones. Y digamos, navegaban guiándose de día, digamos, navegaban básicamente en un paralelo, cruzaron hasta la altura de las Canarias, después de ahí buscaron un determinado paralelo y navegaban sobre ese paralelo, digamos, navegaban sobre la latitud, tratando de mantener la latitud, guiándose de día por el sol, digamos, midiendo la altura del sol al mediodía. Vamos a hablar dentro de algunas clases de cómo demonios se resuelve eso, y de noche con la estrella polar, con Polaris. Y con eso les permitía, con eso y con el compás, digamos, con lo que tenía como brújula, mantener el rumbo. Y en un momento dado, mientras hacían la navegación y tomaban los rumbos, digamos, corregían su posición día a día, todos los mediodías y a la medianoche, lo que encontró uno de los pinzones es que en un momento dado la brújula no marcaba como tenía que marcar. Marcaba, le desviaba el rumbo como que se lo desviaba algunos grados al sur, ¿sí? Y no se lo explicó bien, y bueno, terminan tomando unas decisiones ahí de corregir el rumbo, corrigen hacia el norte, pensaban que era un error del instrumento, un error de la brújula, y así 2 días después terminan llegando a una de las Bahamas.
no necesariamente por esa corrección, sino, digamos, de casualidad, se cruzaron con una de las Bahamas. Y ahí, bueno, tocan tierra. Pero ahí donde empezaron a entender que había algún tema que ningún otro había reportado, porque básicamente todos navegaban en costas de Europa y a lo sumo de África, donde más o menos la declinación es la misma. Y en esta zona, digamos, cruzando al otro lado del mundo, ya variaba bastante, variaban 6, 7 grados la declinación, con lo cual tenían una diferencia en los rumbos. Ese campo magnético está formado, digamos, por un flujo magnético electromagnético entre el núcleo de la Tierra y, digamos, el espacio exterior, digamos, el flujo magnético emitido por el Sol. El núcleo de la Tierra es básicamente un núcleo de metales ferrosos, metálico, ¿sí? Que no es ni siquiera sólido, es líquido, está girando, está moviéndose, digamos, tiene movimiento, con lo cual genera corrientes convectivas, y esas corrientes convectivas generan de alguna forma un flujo magnético, ¿sí? Sobre ese núcleo central, después van a encontrar otras capas, digamos, ese núcleo central líquido, sobre eso existe un núcleo, una capa externa, exterior a ese núcleo, que es un núcleo más sólido. Después está el manto inferior, la zona, digamos, de transición, una zona más fría, el manto superior, y después la corteza superficial de la Tierra, que es relativamente poco profunda, 3.000 metros. Ese núcleo central llega hasta los 6.000 grados de temperatura, ¿sí? 6.000, 6.500 grados de temperatura. Ese flujo magnético generado por ese núcleo central lo que hace es, en cierta forma, generar una especie de imán con la Tierra, con lo que llama el imán terrestre. Ese imán terrestre emite un flujo magnético que sale prácticamente, esto tiene que ver con lo que después se va a llamar la inclinación magnética, es decir, desde el punto de vista magnético hablamos de dos cosas. Hablamos de la declinación y hablamos de la inclinación, ¿sí? Y ya definimos por otro lado la intensidad. La inclinación, digamos, el flujo sale por lo que sería el polo sur magnético, ¿sí? Y hasta que choca con el flujo magnético emitido por el Sol y es arrastrado hasta que ingresa de vuelta verticalmente en el polo norte magnético. ¿Está? Este polo sur magnético sería el polo negativo y el otro el polo positivo. ¿Está? Eso genera un flujo magnético que, puesto un compás o una brújula en la superficie de la Tierra, se va a orientar en la dirección en la que ese flujo camine, circule entre ambos polos. ¿Está? Que no es perpendicular al eje de rotación de la Tierra, sino que está desplazado, ¿sí? Esto que se ve acá es lo que se llaman campo de isogonas. Ya definimos un montón de isos, ¿sí? Isobaras, isoipsas, y después isobatas para hablar de profundidad, y ahora hablamos isogonas. Esas isogonas son las líneas que unen puntos de igual declinación magnética, ¿sí? No quiere decir acá que la aguja esté inclinada en este sentido, sino que la declinación en esta línea es la misma, que puede ser para un lado o para el otro, pero siempre es la misma declinación. Es decir, no interpreten estas líneas como la inclinación que va a tener la aguja del compás, sino que son isogonas, que son puntos que marcan o líneas que unen puntos de igual declinación magnética. ¿Está? Y la declinación es la orientación que va a tomar la aguja de la brújula o del compás orientándose en el sentido del flujo magnético. ¿Ok? Bien, pongo mi puntero rojo otra vez. ¿Qué afecta ese cambio de direcciones? Lo afectan generalmente, o en principio, dos cosas. Por un lado, las concentraciones de los materiales ferrosos que componen particularmente la corteza terrestre, ¿sí? Cuanto más componentes ferrosos, el campo magnético se altera hacia un lado o hacia el otro. En nuestra zona, por ejemplo, todo lo que es el macizo brasilero es un campo mucho más de contenido, mucho más ferroso que la pampa
y la Patagonia Argentina, ¿está? Que tiene muy poco contenido ferroso. De hecho, por ejemplo, el río de la Plata y el río Uruguay son límites de esas dos masas, ¿sí? Del lado de uruguayo nos encontramos con morros y suelos rocosos que no los tenemos en la zona de Buenos Aires. Apenas se propagan un poco parte de ese macizo en lo que son las montañas, los cerros, las sierras de sur de la provincia de Buenos Aires, de Sierras de la Ventana, Tandil, ¿sí? Eso es algo de lo que hace que el flujo del campo magnético varíe a nivel de la corteza terrestre, y por otro lado, por campos, digamos, cambios en la ionosfera, ¿sí? Que esos son momentáneos. Bien, acá había otra cosa. Hablamos de declinación, que es cómo se va a orientar la aguja en función de dónde tiene su norte, ¿sí? Y por otro lado, la inclinación magnética, ¿sí? Dijimos antes, me vuelvo hacia esta, dijimos antes que el flujo magnético parte e ingresa en los polos prácticamente como un flujo que sale casi verticalmente del polo sur e ingresa verticalmente en el polo norte, ¿sí? Es decir, si yo pusiera una brújula acá, esa brújula lo que va a hacer es inclinar su punta apuntando al punto de entrada del flujo en la superficie terrestre, ¿sí? Si me la llevo al ecuador, va a quedar horizontal, equilibrada, balanceándose en el sentido del campo magnético. Si me la llevo al polo sur, lo que va a hacer es elevar la punta de la aguja, el polo norte de la aguja del compás, ¿sí? Lo va a elevar siguiendo la salida, la eyección del flujo magnético. ¿Está? Eso es lo que se llama inclinación magnética, que se ve en una brújula, no tanto en el compás, porque el compás tiene otra fabricación, digamos. Pero si uno tiene una brújula en la mano, ¿sí? Lo que van a ver es que tiene, por un lado, digamos, una base, un eje en el medio, y sobre ese está apoyado una aguja que apunta hacia el norte de un lado, imantada, que sigue el flujo magnético, ¿sí? En nuestro hemisferio, esa aguja se inclina, digamos, la aguja, la parte de la aguja que apunta hacia el norte, está más elevada que el extremo de la aguja que apunta hacia el sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siguiendo la curvatura del flujo magnético. Si me llevo esta brújula al ecuador, va a quedar equilibrada, más o menos balanceada, con los dos puntas a la misma altura. Si sigo caminando y me voy más hacia el polo norte, voy a ver como el extremo norte de la aguja, de la punta de la aguja, se va a caer apuntando hacia el suelo, ¿sí? Eso es lo que se llama inclinación magnética. En cuanto a la conformación de los polos, acá tenemos, digamos, dos vistas de la Tierra. A la derecha, digamos, la vista del polo sur, y a la izquierda la vista del polo norte. Por un lado tenemos los polos verdaderos, digamos, el polo norte verdadero y el polo sur verdadero, que es los puntos donde convergen o donde se cruzan todos los meridianos, ¿sí? Esos son puntos definidos geométricamente, con lo cual son puntos. Es el punto donde se cruzan, en este caso estamos hablando de geometría esférica, donde se cruzan círculos, ¿sí? Si fuera un plano, sería un punto donde se cruzan rectas, ¿está? Cuando hablamos de campo magnético no podemos definir a los polos como puntos, sino más bien como zonas, ¿sí? O como áreas donde el campo magnético fluye o converge. Esas zonas tienen un radio de unas 50, 60 millas de diámetro, perdón. Con lo cual, si estoy en medio de ese punto y tomo mi compás, el compás va a marcar para todos lados, va a girar. No va a marcar un punto particular, sino que si me planto en el polo norte o en el polo sur con una brújula, voy a ver como que la brújula gira como loca, ¿sí? Porque no puede marcar un punto, sino que está en el medio justo de lo que sería el polo sur y el polo norte. Y a su vez esos puntos, digamos los puntos, esas zonas, las que definen el polo norte magnético y el polo sur magnético, están desplazadas de lo que serían los polos geográficos, ¿sí? Por ejemplo, en el polo sur, lo voy a ampliar esto, ¿sí? Este de aquí, donde está la manito acá ahora, este sería el polo sur geográfico,
que es la intersección de todos los meridianos, y el polo sur magnético es una zona, un área que está desplazada hacia el oeste, donde converge el campo magnético. Es decir, y si me voy al hemisferio norte, ¿sí? Tengo el polo norte en este punto donde convergen todos los meridianos, y el polo norte magnético está desplazado hacia esta zona. Es decir, si yo voy navegando con mi compás apuntando al norte magnético y quiero llegar al norte, voy a llegar a algún punto alrededor de este círculo, ¿sí? Una vez que, a medida que me vaya acercando al centro de este círculo, la brújula o el compás van a empezar a bailar y apuntar para cualquier lado. ¿Ok? Por eso esas zonas, digamos, esas zonas donde el compás pierde precisión, porque ya estoy en el punto máximo de convergencia del flujo magnético, se las denomina zonas de blackout, digamos, zonas donde ya no tengo servicio del compás o de la brújula, ¿sí? Deja de operar confiablemente, y ahí ya tengo que empezar a operar con otros instrumentos. Bien, a su vez, vimos los movimientos de la Tierra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Definimos rotación, definimos precesión y definimos nutación, ¿sí? De todos esos movimientos, la nutación, que es el más rápido, que ocurre en un lapso de unos 18 años y medio, es el que provoca también movimientos de ese campo magnético y especialmente de los polos magnéticos. Es decir, los polos magnéticos no están ubicados en una posición fija, en un área fija constante, sino que se van moviendo a lo largo de los años, ¿sí? Alterando la posición de los meridianos magnéticos, digamos, de los meridianos que siguen de la línea de flujo magnético. ¿Está? Y hay tres tipos de variación. Una es la variación secular, ¿sí? Que eso es un desplazamiento hacia el oeste de unos 10 minutos de arco promedio por año, 10 minutos de arco, ¿sí? No 10 grados, sino 10 minutos. ¿Está? Sería algo así como unas 10 millas, ¿sí? Completando un círculo aproximadamente cada 2000 años. Es decir, cada 2000 años, por ejemplo, este polo norte se desplace hacia el oeste. Este es el norte, ¿sí? El este lo tengo hacia aquí y el oeste lo tengo hacia acá. No estoy desplazándome hacia allá, porque eso sería, si este es el polo norte y me desplazo hacia allá, estaría yendo hacia el sur. Con lo cual, cuando decimos que se desplaza al oeste, quiere decir que hace este movimiento. Hace un movimiento circular alrededor del polo norte, ¿sí? Que tarda unos 2000 años. Este movimiento, digamos, esta variación, no es importante para nosotros, básicamente por esto, por la demora que tiene, ¿sí? 2000 años. Después tenemos una variación anual, que es causada por los movimientos, digamos, de las capas de la corteza terrestre. Esa sí se puede medir, ¿sí? Y es la que figura en las cartas como variación anual. ¿Está? Tiene un flujo predicho y que se puede predecir y se puede pronosticar. Y después tenemos una variación diaria, que son variaciones menores, inferiores, no afectan prácticamente en nada a la medición, pero que ocurren a lo largo de un día, muy rápidamente, con lo cual no, directamente en el tiempo en el que pasan y como son tan menores, son despreciables para nosotros desde el punto de la navegación. A nosotros la que nos importa es esta, la variación anual, ¿sí? Vamos a hablar de los instrumentos, brújula y compás. Y ya que estamos de el compás de mano o pínula. Son parecidas la brújula y el compás, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? La brújula es básicamente una aguja imantada que pivotea arriba de un eje, ¿sí? Y ese eje está ubicado en el centro de una caja o un chasis que tiene debajo un limbo o una rosa de direcciones. ¿Está? Es decir, tengo una aguja pivotando sobre un eje, contenida en una caja, y abajo tengo una rosa de direcciones llamada limbo, ¿sí? Sobre la cual puedo marcar o definir las direcciones. ¿Está? Puedo girar la brújula, es decir, rotar la caja para el lado que sea, lo que siempre va a suceder es que la aguja se va a mantener orientada siempre al norte magnético, ¿sí? Y con la inclinación magnética que definimos antes, es decir, elevado la parte roja en el hemisferio sur, inclinada hacia abajo en el hemisferio norte. ¿Ok? ¿Qué? Sí, señor, escucho.
Perdón, en el polo norte o en el sur, como dijiste, la aguja en realidad quiere estar vertical, porque ahí seguiría el flujo magnético, Claro, ¿no es cierto? exacto, Por sí, eso da vuelta como loca, pero... Ajá, eso solo. tal cual. Ventajas, es tremendamente simple de armarla. De alguno de chiquito habrá hecho el truco de imantar una aguja, ponerla arriba de un corcho, sobre el agua, sobre un plato de agua, un balde y ver cómo se orientaba. ¿Sí? Es de una construcción muy simple, por lo tanto son instrumentos relativamente baratos. ¿Sí? Ya lo usaban los vikingos y mucho antes también. Los vikingos, además de esto, usaban también la orientación con el sol. Los chinos lo inventaron. Los chinos, correcto. La principal desventaja es que no son efectivas cuando el móvil, digamos, sea un auto, un barco u otra cosa, está en movimiento y sufre movimientos permanentes. La aguja tiende a oscilar con el movimiento del barco. Es decir, yo pongo una brújula sobre la cubierta del barco, ¿sí? No va a mantenerse perfectamente orientada o estabilizada, orientada siempre al norte, sino que va a bailar. ¿Por qué? Porque está plantada sobre un eje sobre el que baila libremente, no tiene nada que impida que se mueva o que oscile para un lado o para el otro. ¿Sí? Eso se corrige en los compases, ¿sí? Que es otro tipo de instrumento muy similar, pero compuesto, armado de otra forma. Digamos, es una evolución natural de la brújula hecha para ser utilizada en unidades móviles, especialmente en barcos. ¿Sí? En este caso, eh, lo que se orienta al norte no es la aguja, ¿sí? Sino que es el limbo, es decir, el plato o la esfera, digamos, sobre la que están dibujados o escritos los 4 puntos cardinales o los puntos cardinales que tenga y los grados con una línea, digamos, que apunta al norte. ¿Ok? Este plato tiene abajo uno o dos imanes, ¿sí? Que son los que obligan al plato a orientarse al norte. ¿Ok? Después tengo por sobre todo esto una esfera o un plato exterior con esto que está acá, que es lo que se llama una línea de fe, ¿sí? Que cumple, digamos, la posición de indicarme hacia dónde está apuntando el limbo, ¿ok? Y a su vez, ese limbo está sumergido dentro de un líquido, dentro de esa esfera o ese contenedor, que está formado por agua, algún gel liviano y alcohol. El alcohol básicamente para evitar que se congele, ¿no? Es decir, que en bajas temperaturas el contenido de esa esfera se me congele y la esfera deje de girar, digamos, el plato deje de girar. ¿Está? Esos dos imanes que tiene en el medio, esos compensadores que tiene en el medio, más el líquido que tiene dentro, lo que le da es el sostén como para mantener la inercia, es decir, mantener al limbo orientado en la misma dirección sin que oscile con el movimiento del barco. A lo sumo se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Manteniéndose horizontal mientras el barco escora o cabecea, pero no va a bailar hacia los costados como lo hace la aguja de una brújula. Bien, y después por otro lado hay otro que se llama pínula o compás de mano, que lo vamos a ver en un ratito. Vamos a hablar ahora de los rumbos, ¿sí? ¿Cuáles son los rumbos con los que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con tres, o mejor dicho, con dos. Por un lado tenemos el rumbo verdadero, que es el rumbo con el que trabajamos en la documentación, sobre las cartas, ¿sí? O sobre los croquis, es decir, con el que dibujamos y planificamos una derrota o una navegación. ¿Está? Ese rumbo verdadero, o rumbo geográfico, si lo quieren definir de alguna forma, ¿sí? Lo podemos definir como un ángulo horizontal, ¿sí? Que parte desde el meridiano del observador. Recuerden que el meridiano del observador es un círculo máximo y por lo tanto apunta siempre al norte. ¿Está? Al norte verdadero. ¿Ok? Entonces, sería lo mismo decir que es un ángulo horizontal que apunta al norte verdadero o, digamos, sobre el meridiano del observador. Quiero cerrar esto. Y que se mide en sentido horario
¿sí? O retrógrado se dice, es decir, hacia la derecha, hasta la línea de crujía, es decir, la línea que divide longitudinalmente al barco en dos mitades iguales, ¿sí? Y que se mide a su vez, digamos, toma valores de 0 a 360 grados, de vuelta, en sentido horario. ¿Ok? Entonces, lo importante, cuando le pregunten a alguien en algún examen, y les dejo los minutos para que lo piensen, ¿cuál es la definición del norte verdadero, o perdón, del rumbo verdadero? Ángulo horario, ¿sí? O ángulo horizontal, ¿está? Más claramente ángulo horizontal, es decir, que lo mido sobre el horizonte, sobre mi horizonte, el horizonte del observador, ¿ok? Ángulo horizontal, que es parte del rumbo del norte verdadero en sentido horario, es decir, en sentido de giro de las agujas del reloj, es decir, hacia mi derecha, ¿está? Hasta la línea de crujía del barco, es decir, hasta que pasa sobre la línea de crujía del barco, ¿sí? Toma valores de 0 a 360, ¿ok? Y después, como dato accesorio, cuando trabajemos en la documentación, por convención, lo marcamos con RB corta, por rumbo verdadero. Y anotamos los valores del rumbo siempre con 3 números, con 3 dígitos, ¿sí? El 0 va a ser 000, el 90 va a ser 090, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos para arriba, todo lo que si tiene 3 dígitos, usaremos 3 dígitos. Pero por convención, para anotar un rumbo, usamos 3 dígitos. ¿Está? Me puse los anteojos al revés. Ahora sí. Bien. La declinación magnética. La declinación magnética es la línea que sigue, perdón, voy a estornudar, que sigue la aguja del compás apuntando al norte magnético, ¿sí? Siguiendo el campo magnético, el flujo magnético del lugar. ¿Está? Con lo cual, esa declinación magnética no va a ser idéntica en todos lados. En nuestra zona va a ser una, en la Patagonia va a ser otra, en el Ecuador es distinta, en el Ecuador, en el Atlántico es una, en el Pacífico es otra. ¿Está? Es decir, no es exactamente igual en todas las zonas, ¿sí? El problema es que el timonel, es decir, el que está conduciendo el timón del barco, lo que tiene delante de él es un compás, ¿sí? Y va a estar navegando con el norte al que le apunta el compás, que va a estar, es decir, a donde apunta la aguja del compás, que es al norte magnético. Esa diferencia entre la dirección a la que apunta su aguja del compás al norte magnético y el norte verdadero es lo que se llama la declinación magnética. ¿Está? Que puede ser hacia un lado o hacia el otro. Si es hacia el oeste, ¿sí? En sentido antihorario, se dice declinación magnética negativa. Si fuera hacia el este, es decir, en sentido horario, va a ser declinación magnética positiva. Desde el punto de vista de su definición, también es un ángulo horizontal, lo mido sobre sobre el mismo plano sobre el que estoy midiendo los rumbos, desde el punto cardinal norte o norte verdadero hacia el este o oeste, es decir, hacia donde caiga la declinación, ¿sí? Hasta el norte magnético. Es decir, se mide desde el norte verdadero hasta el norte magnético. Y ese ángulo, esa distancia angular, va a ser la declinación magnética. ¿Qué valores va a tomar? Y va a tomar, encuentro mi mouse, de 0 a 180 hacia el este, y de 0 a menos 180, es decir, negativo, hacia el oeste. ¿Ok? Obviamente tener una declinación de menos 179 sería una locura. ¿Está? No existe en la práctica. En nuestra zona, que es lo que están marcando acá, digamos Río de la Plata, la declinación magnética está en el orden hoy de los 9 grados oeste. ¿Sí? El problema de vuelta es que si yo tengo que navegar a un rumbo verdadero es decir, el que está preparando la derrota, dice, bueno, vamos a navegar al rumbo verdadero 0 o 360, es decir, al norte verdadero. Y le dice al timonel, poner rumbo norte, el timonel va a poner en su compás, es decir, va a poner el barco navegando al rumbo norte que le marca el compás. Es decir, que no va a estar navegando al norte verdadero, sino que va a estar navegando a un norte que no es el verdadero, es el magnético. Con lo cual, el navegante, digamos el patrón, lo que va a tener que hacer es los cálculos para corregir esa declinación y decirle al timonel, en vez de poner,
rumbo norte, pone rumbo 9 o 10, ¿sí? Aquí, perdón. Acá estamos en menos 19, menos 20. Poner rumbo 19 o 20 para poner la proa del barco, es decir, el compás del barco apuntando en esta dirección para efectivamente hacer esta trayectoria. Es decir, va a navegar a un rumbo compás de casi 20 grados para hacer una derrota verdadera, ¿sí?, de 0 grados. ¿Ok? Hay un error en ese gráfico, ¿no, Jorge? Sí, sí, ahora lo acabo de ver, que está marcado como que dice 9 y en realidad son 19. Sí, sí, caí junto con vos. Lo acabo de ver ahora. Por eso me quedé pensando un rato qué es lo que decía ahí. Bien, ¿cómo se calcula, digamos, de dónde obtengo los datos de la declinación magnética? Y como casi todas las cosas en la navegación está informado en las cartas náuticas. En las cartas van a encontrar como mínimo una rosa de los vientos como esta, ¿sí? Si la carta tiene una escala muy grande, es decir, cubre un área muy grande, probablemente encuentren 2 y hasta quizás 3 rosas, porque la declinación varía de zona a zona, ¿sí? No es exactamente la misma. Esa rosa de los vientos está formada por 2 rosas en realidad. La rosa de los vientos que apunta al norte verdadero, esta, ¿sí?, la exterior, el círculo exterior, ¿está? Marcado de 0 a 360, como corresponde, dividido en 4 cuadrantes, es decir, que marcan hacia el este, sur y oeste. Y otra rosa interior, que es la que se llama la rosa de variación magnética, donde el norte de esa rosa está apuntado al norte magnético para la fecha de publicación de esta carta, ¿sí?, que tiene que estar en algún lado de la carta, ¿está? Y si no, lo dice aquí, ¿ok? En este caso, ¿está? Lo que dice ahí en el medio es que para este año, que es el año de publicación de la carta, el norte magnético está 8 grados 35 minutos hacia el oeste, ¿sí? Esto es la declinación magnética para el año 2016, ¿está? Y después me dice que esa declinación varía anualmente 10 minutos hacia el oeste. Es decir, que esta aguja, esta línea, va a seguir cayendo 10 minutos de arco, ¿sí?, hacia el oeste por año, ¿está? En 6 años, 6 por 10, 60 minutos, voy a tener un grado más, ¿está? Y así sucesivamente, ¿ok? Es decir, cuando yo trabajo con la carta y quiero corregir la declinación, me tengo que fijar 2 cosas, 3 cosas. ¿Cuál es la declinación con la que voy a arrancar para hacer el cálculo? Es decir, para ajustarlo a la fecha en la que voy a hacer el cálculo. Es decir, si yo quiero trabajar con esta carta, estamos en el año 2021, ¿sí?, y quiero trazar un rumbo sobre esta carta, tengo que corregir la declinación para decirle al timonel a qué rumbo tiene que navegar en función de estos datos. Es decir, voy a tener que tomar 8 grados 35 minutos, ¿sí?, y a eso sumarle, si esta es la del 2016 y estoy en 2021, 5 años más serían 50 minutos más, ¿sí? 5 por 10, 50 minutos. Con lo cual voy a estar en 9,25, 9, redondeamos, 9 grados y medio, ¿está? Y si quiero redondear, porque la verdad que yo no le puedo decir al timonel, che, poné la aguja del compás en 115 grados y medio, ¿sí? Con suerte puede ponerla quizás en 115 y mantenerse prolijito sobre esa línea, ¿está? Con lo cual voy a terminar redondeando siempre a un valor de grado, descarto los minutos, ¿ok? Pero, Jorge, perdón, una pregunta. Pero ahí, como la declinación magnética es al oeste, en realidad el timonel lo que le voy a decir es 9 grados al este, Al este, perfecto, al otro lado para que comience esta ahí va. declinación. Exacto. Listo. Sí, le puedes decir, ponele 10 grados. Sí, se lo redondeás y después irás corrigiendo, pues la verdad, de vuelta, mantener el rumbo arriba de un barco, motor, vela o lo que sea, que está sometido a un montón de otras fuerzas, es muy difícil. Es decir, por más que lo tenga, después tiene abatimiento, tiene deriva, tiene un montón de cosas que tiene que compensar, con lo cual mantener ese rumbo es un esfuerzo, ¿sí? Con lo cual, por más que lo pueda llevar, después hay que estar monitoreándolo para que lo lleve en la dirección en la que tiene que ir, o la que queremos que vaya. Esto es un ejemplo de cómo actualizar esa corrección, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿está? Lo que quiero es actualizar esta declinación magnética para agosto del año pasado, agosto del 2020. Similar a lo que dijimos recién. Lo mejor en todos estos casos es pasar esta expresión, ¿sí?,
a valores matemáticos y a valores algebraicos. Es decir, yo arranco con 8 grados, 35 minutos, W, oeste, 2016, variación anual, 10 grados oeste. 10 minutos oeste. Convierto esto a su expresión algebraica, digamos. Paso los 8.35 oeste como menos 8.35 para el 2016. Y la variación anual de 10 minutos oeste la convierto en menos 10 minutos. Y a partir de ahí trabajo con números, me olvido de si está al oeste o está al este, y no me tengo que perder con los signos, ¿sí? Tengo que respetar estos signos. ¿Está? Fecha de actualización. Quiero actualizar para agosto de 2020 y la carta es del año 2016, con lo cual tengo, digamos, 4 años y 8 meses, ¿sí? Puedo actualizar, hacer una actualización al mes. De vuelta, me va a dar fracciones de minuto, ¿sí? Con lo cual, si quiero ser preciso, lo hago, ¿sí? Si convierto 4 años y 8 meses y quiero trabajarlo con un valor decimal, divido 8 dividido 12 me da 0,7. Con lo cual, esta expresión de 4 años y 8 meses sería lo mismo decir 4.7 años. ¿Ok? Entonces, esto va a ser el valor por el que voy a tener que multiplicar esta variación anual. Entonces, donde tenía menos 10 minutos, lo multiplico por 4.7 y me da menos 47 minutos, que es lo que tengo que sumarle algebraicamente, ¿sí? No se olviden de los signos, a la declinación. Es decir, tengo la declinación magnética del 2016, a la cual le voy a sumar la variación magnética. Cada una con su signo, ¿sí? Sigo haciendo una suma, pero de números negativos. Es decir, tengo 8.35 negativo, a lo que le sumo 47 minutos negativo. Eso me da menos 9 grados 22 minutos. ¿Está? Que de vuelta, por facilidad, lo redondeo a 9, a menos 9 o a menos 10. ¿Sí? ¿Dónde tomo la decisión de si va a ser menos 9, menos 10, menos 5 o más 15, o menos 15, y por las demás condiciones del entorno? ¿Sí? Si yo sé que tengo que corregir, digamos, tengo que hacer una corrección de este estilo, pero a su vez tengo un viento que me está forzando al timonel a estar compensando el barco que deriva a babor o a estribor, y le diré ponerle unos grados más o unos grados menos. Es decir, esa decisión la tomo después de agregarle a todo esto los demás factores que hace la navegación. ¿Está? Estos quizás entiendo que lo deben haber hecho como timoneles, pero no está mal, digamos, repasarlo, porque lo vamos a usar de acá en más seguido con los ejercicios que hagamos de este tipo de cosas. Esto, alerta, atención a los signos. ¿Sí? Desvío del compás, otro de los parámetros que nos molestan como navegantes. Digamos, nada de fácil para navegantes. El desvío del compás es un desvío propio del instrumento, ¿sí? Del compás, producido por los elementos ferrosos a bordo, digamos, que están a bordo del barco. ¿Sí? Dejo un teléfono celular al lado del compás, o tengo una caja de herramientas a centímetros o a metros del compás, todos esos elementos ferrosos, los que van o la propia estructura, si estoy hablando de un barco de acero, ¿sí? La propia estructura del barco lo que va a hacer es que el compás, además de estar orientado al norte magnético, altere esa orientación dirigiéndose hacia el elemento ferroso que le está forzando a cambiar su orientación. ¿Ok? Eso La radio, perdón, el sí. equipo de audio, los parlantes. Los parlantes, me encantó. Me compré un Tremendo. equipo de audio y puse los dos parlantes, uno a cada lado del compás. Lo maté. Va a apuntar siempre para el mismo lado. Voy Sí, para el norte, apunta para el norte. pero, permiso, el celular es tremendo. El celular. Ahí hay un amigo en común No te que enojes, no te enojes. como que me cambió 90 grados, una cosa así, no me acuerdo ahora, pero fue tremendo. Y te lo mata, tal cual. Te lleva para cualquier lado. Y se nota muchísimo. Con lo cual hay que tener cuidado con esas cosas, porque se van a encontrar con sorpresas. Generalmente ese desvío de compás en los barcos relativamente grandes se mide y se estudia previamente, es decir, se vende el barco con el estudio del desvío del compás ya hecho. Se hace navegando con el barco en determinadas direcciones y estudiando qué desvío tiene en cada dirección.
con eso se compone algo que se llama la curva de desvíos o la tabla de desvíos, ¿sí? Que la voy a aplicar dependiendo en qué dirección navegue, norte, sur, este o oeste, voy a aplicar un desvío distinto o el que corresponda según esa tabla de desvíos para cada caso. ¿Ok? De vuelta, se mide como un ángulo horizontal que parte desde el norte magnético, en este caso, ¿sí? Hacia el este o el oeste, tomando valores de 0 a 180, negativos o positivos, dependiendo de si cae al este o cae al oeste. ¿Ok? Si alguna vez quieren hacerlo, se puede hacer fácil si tienen una zona abollada o con enfilaciones, como para navegar y estudiar el desvío del compás de sus barcos, ¿sí? Si están en la zona de Buenos Aires, digamos, de Río de la Plata, en nuestra zona, digamos, costas de zona norte de Buenos Aires, pueden usar los espeques o el boyado del canal costanero, sabiendo en qué posición están, ¿sí? Lo que hacen es enfilar de uno a otro, ver cuánto marca el compás, ¿ok? Y después ir a la carta, tomar el rumbo en el que deberían haber navegado según la carta, que se va a ser el rumbo verdadero, a ese rumbo descontarle la declinación magnética y el saldo que les quede, ese va a ser el desvío del compás. Navegan en un sentido, ¿sí? Hacia el sudeste, yendo del espeque 2 al espeque 1, por ejemplo, y después hacen lo mismo desde el espeque 1 al espeque 2, para tener el desvío en el otro sentido. ¿Está? Y entre medio de esos dos, y si después quieren, pueden hacerlo cruzando esos rumbos, como para tener una curva de cuatro direcciones. ¿Está? Y lo que les dé como promedio, lo utilizan como promedio de desvío del compás de sus arcos, y con eso van a estar felices, no van a tener más problemas. Esto que está aquí es una pínula de mano, ¿sí? Es decir, un compás de mano o pínula de direcciones, que se hace para tomar marcaciones en realidad, que se puede usar para estas cosas, para medir el desvío del compás. ¿Ok? O, por ejemplo, en este caso, si no tienen dos marcaciones, es decir, dos puntos notables para los cuales navegar, por ejemplo, de otros espeques, bueno, tomar una marcación a un punto, ¿sí? Desde un punto fijo reconocido, toman la marcación a un punto, es decir, llegan a un punto, si quieren fondean, toman la posición GPS una vez, dos veces, tres veces, toman el promedio de esa posición GPS y la ponen en la carta. Y desde ahí toman la marcación a un punto, un faro, por ejemplo, ¿sí? El faro de San Antonio, el faro el que sea, ¿sí? Y se van a la carta y empiezan a hacer ese trabajo. ¿Qué marcación verdadera debería haber dado? Es decir, desde el punto que puse en la carta, ¿qué marcación verdadera tendría en la carta? A eso le descuentan la declinación magnética y lo que les marque la pínula va a ser el desvío del compás. ¿Sí? Muy parecido a lo que les va a marcar el compás del barco. ¿Ok? No se asusten si les da 2 o 3 grados, ¿sí? O hasta 5 grados, puede pasar. Es decir, que al momento de elaborar, de armar o de configurar el rumbo al que tiene que gobernar el timonel, ¿sí? El rumbo que le voy a tener que dar al timonel es el rumbo compás, ¿está? Que va a ser el rumbo que programé en la carta o que obtuve de la carta, ¿sí? Sumándole la declinación magnética más el desvío del compás, de vuelta, sumándolos algebraicamente, ¿sí? Cada uno con su signo, ¿está? Y ese resultado va a ser el rumbo compás, que es el que timonel va a tener que poner en el compás de su barco para poder navegar. ¿Ok? Bien, estos son como para que empecemos a ver algunas fórmulas, como para que las recuerden. Pongo mi puntero rojo. Esta expresión que está acá es, o para que les quede más claro, digamos, el signo igual en esta expresión, ¿sí? Donde RB es rumbo verdadero, RC rumbo compás, DM declinación magnética, y este signo que está acá, la letra delta minúscula en griego, la letra griega minúscula delta, ¿sí? Acá me está diciendo que el rumbo verdadero es igual a la suma del rumbo compás con su signo, la declinación magnética con su signo, y y el desvío compás con su signo. En esta expresión, el signo igual lo que hace es dividir hacia un lado todos los elementos verdaderos de
de esta expresión, en este caso, el rumbo verdadero. Y hacia el otro lado, todos los elementos magnéticos, ¿está? Con lo cual me está diciendo, la suma de los elementos magnéticos es igual a la suma de los elementos verdaderos. Es decir, a los elementos que saco de la carta, la suma de todos esos elementos me tiene que dar igual a la suma de los elementos magnéticos, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, con esta fórmula, despejando valores hacia un lado hacia el otro, van a obtener todas las demás que puedan necesitar. Esta fórmula puede resumirse en esta, ¿sí? Donde BT significa variación total, siendo BT la suma de la declinación magnética más el desvío del compás, que si bien no son constantes, no los puedo declarar como una constante que no va a variar, son relativamente constantes para la zona en la que navego, ¿sí? Es decir, si navego siempre en la misma zona, Río de la Plata, costa de Mar del Plata, costa de Ushuaia, donde la declinación es siempre la misma, entonces mi valor de declinación va a ser siempre el mismo para ese año. Y el desvío del compás siempre el mismo, con lo cual sumo estos dos valores y los opero como la variable variación total, ¿sí? Y ya me olvido de tener que estar cuidándome el signo de uno más el signo de otro, trabajo como un valor único, ¿está? Con lo cual el rumbo verdadero en este caso va a ser el rumbo compás más la variación total, ¿ok? Bien, veamos un ejemplo. Tomo un poco de agua. Como para analizar esa relación, ¿no?, entre los elementos verdaderos y los elementos magnéticos. Supongamos que lo que decíamos antes, con el objeto de conocer el desvío del compás de nuestra embarcación, vamos a navegar en línea recta desde la baliza costanero número 1 UNEN hasta el costanero número 2. Es decir, desde este, que es el costanero 1, UNEN 1, SPEC 1, ¿sí?, hasta esta marca, que es el SPEC 2. Estas dos marcas, que son visibles a la vista, desde una puedo ver la otra, lo cual es una ventaja. Yo sé que navegando de esta hacia esta, según la carta, yo tendría que navegar a un rumbo verdadero de 319 grados. ¿Sí? Los que navegan esta zona, cuando vienen subiendo el Río de la Plata para entrar en el Luján, ¿qué rumbo ponen en el compás? 3:10 más o menos. 3:10, ¿sí? Sí. Perfecto. Bien. Para ver a dónde anda. Con lo cual ahí tenés, digamos, vos estás con el compás puesto a 3:10. Yo creo que pongo 3:30, me da para el otro lado. O por ahí, ya ni me acuerdo, hace tanto que no lo hago. Después voy corrigiendo, obviamente. Sí, obvio. Bien. Cuando salgo de la 25-200. Ah, cuando venís de atrás, sí, 3:10 para Sí, el sí. Y desde acá, una vez que estás en el costanero, o entraste en el Ahí- costanero, ahí corregís. Bien, exacto. perfecto. Bien, vamos a averiguar ahora, digamos, esto es... Sí, pero vos enfilás vamos a ahí ver al del primer 1 en 1 espeque, al ¿no? 1 en Del primer espeque al segundo, Gino. Perdón, no te escuché. Que Gino lo que Sí. dice es desde la 25 al espeque 1, no del espeque 1 al Claro, espeque claro, 2. tal cual, sí, lo entendí, por eso después corrige. Sí, sí, tal cual. Y habiendo pasado los bancos que hay de baja Fue profundidad, de obviamente. la 25, sí. De acá sabemos que de la carta extraemos esto, es decir, el rumbo de la enfilación, ¿sí? 319 grados. ¿Está? 319 grados, les pregunto, ¿este u oeste? Qué maldad. Pues, Y es Perdón, este. no te escuché. 319 grados. no, es 319 grados, no es Es oeste ni 319 oeste, es grados. Claro, es 319 da toda la grados. vuelta. Punto. ¿Ok? Es rumbo Claro, verdadero. Bien, fenómeno. encontraban. Vamos bien, no se duerma. Y a su vez de la carta saco la declinación magnética actualizada para el año en cuestión, que la redondeo en menos 9 grados. 9 grados al oeste. ¿Ok? Lo que quiero averiguar es cuál es el desvío del compás. ¿Sí? Sabiendo que durante esta trayectoria el compás me marcaba 331 grados. ¿Sí? Es decir, navegando en este rumbo, que debería ser un verdadero 319, miro el compás y está clavadito en 331, como si pudiera medir 331, ¿no? Pero está más o menos ahí, ¿ok? Entonces tengo tres datos. El rumbo verdadero, tengo la declinación magnética, ¿sí?, de la zona, y tengo lo que me está dando el compás. Es decir, tengo que
el rumbo verdadero, parto de esta función, ¿sí? Rumbo verdadero igual al rumbo compás más la declinación magnética más el desvío del compás. Como lo que quiero averiguar es el desvío del compás, lo despejo, ¿sí? Y vuelvo a componer la función. En este caso me va a quedar que el desvío del compás va a ser igual al rumbo verdadero menos el rumbo compás menos la declinación magnética. Reemplazo estas variables por sus valores. Rumbo verdadero, el que traigo de la carta, 319 grados, ¿sí? Rumbo compás, el que me dio el compás del barco, 331 grados, ¿sí? Menos 9 grados, que es la declinación magnética. Fíjense la importancia de respetar los signos, ¿ok? Esto va a resultar en un valor de menos 3, ¿sí? 319 menos 331, menos por menos más 9, ¿sí? Resulta en menos 3. Con lo cual, mi desvío del compás es de menos 3 grados. ¿Ok? Este es el valor que puedo asumir para mi barco para navegar en esta zona, en este rumbo, ¿sí? Capaz que navegando en el rumbo inverso, para el otro lado me da 2 grados o 4 grados, qué sé yo, puede variar un poquito, ¿sí? Con lo cual a la larga, y después si hago este rumbo para un lado y después para el otro, voy a tener otra diferencia. Lo ideal para construir una buena tabla de desvíos es hacer un rumbo hacia el norte, hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, y después en los 4 cuadrantes, ¿sí? Y con eso lo compongo, ¿está? Bien, hasta ahí ya averigüé el desvío del compás. Vamos a hacer ahora para comprobar que Perdón, esta... Sí, señor. hay que hacer realmente una tabla tan No, no hace eficaz falta. Para yo me nuestra... imagino que no te vas a llevar una sorpresa que No, no, para nuestra navegación. hacia un cuadrante un -3 y para el otro un No, +7, para un +9, nosotros, ¿no? en Claro. nuestros barcos no es importante. Se justifica en un portacontenedores donde navega inercialmente y duermen todos durante 24 horas y el barco hace lo suyo, ¿sí? En nuestro caso no importa. Con tener claro cuál Digo, es un desvío normal. indistintamente del caso, ¿se puede dar que sea tan desparejo? ¿Hay zonas que puede llegar a No, no complicarse? te va a variar Es mucho. Si una propiedad es para un lado, en el rumbo contrario va a ser como mucho -2 o +4, digamos, claro, por eso digo, 4. tomando una sola referencia ya sabemos que Ya la está otra, bien, sí, no vas a tener que más variables. toda la carta, toda la cartilla, digamos, de compás no va a ser muy diferente, No ¿no? te va a variar mucho, tal cual. Claro, claro. Consulta, Jorge. Señor. Sí, y si estoy haciendo una navegación oceánica, tengo, no sé, por cubrir 500, 800, 1000 millas, Sí. ¿esa desviación no me afecta al cálculo final de la navegación? El desvío del compás va a ser el mismo. Lo que sí te va a variar es la declinación. Ok, pero el desvío compás no es Esto algo es que del sea barco. aparte. Esto es del barco. Lo pongas donde lo pongas, va a tener siempre el mismo. Ok, perfecto. Yo voy actualizando la desviación magnética. Y controlando la desviación magnética. Ok, Cada 100 perfecto. millas. Si querés ser muy Perfecto. preciso, cada 50 millas chequeala, cada 100 millas, una vez por día, digamos, que es lo que harías en condiciones normales, 100 millas día promedio, navegando lento, digamos, ahí volvés a controlar. Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto, Calculá gracias. que siempre estás haciendo una navegación por estima, ¿sí? No estás navegando con precisión absoluta. Con lo cual, si se te desvía 1 grado en 50, 100 millas, el error va a ser, lo vas a ver, pero no va a ser tan serio, ¿sí? En una navegación oceánica. Perfecto, gracias. Bien, veamos ahora sobre eso mismo. Lo que quiero saber es, sabiendo ahora que el desvío del compás es de -3, quiero conocer cuál sería el rumbo compás al que debemos navegar, al que debemos establecer para continuar navegando desde el costanero número 2 hasta el costanero número 3, que sería el que está acá adelante. ¿Sí? Que no están, bueno, esto ya, digamos, en la práctica este costanero número 3 ya no está más, digamos, esto cambió en un año muchísimo. ¿Sí? Suponiendo que todavía estuviese en su lugar, el rumbo que tendría que llevar en esta enfilación, ¿sí? Según la carta, sería de 317 grados. Acá era 316, llegado a este espeque, para seguir al siguiente tendría que navegar a un verdadero de 317, ¿correcto? Dato de la carta, mantengo la declinación, que es la que tengo, y ahora tengo el desvío del compás, que era de -3, ¿ok? Entonces, lo que hago es, de esta función, ahora despejo el rumbo compás. El rumbo compás va a ser igual, rumbo verdadero menos declinación con su signo, menos desvío del compás con su signo. ¿Sí?
reemplazo estas variables por sus valores, rumbo verdadero 3,17, que lo traigo de la carta, ¿sí? De la afilación, menos 9 grados, que es la declinación, menos 3 grados, menos 3, ¿sí? O más 3 sería al final, que es el desvío del compás. 3,17 menos sería más, serían 3,26, menos más, 3,29. Es decir, el rumbo compás al que tendría que estar navegando, ¿sí? Sería de 3,30, ¿ok? Que si ustedes navegan esto durante el fin de semana y se fijan qué rumbo ponen en el barco, ¿sí? Va a andar por ahí, 3,30, 3,35, 3,25, para hacer esta rutita, este tramito de 3, 4 millas, menos, de 2, 3 millas, van a ver que el compás del barco les va a dar este valor, ¿sí? ¿Está? Y de ida la inversa, ¿no? Es decir, 3,30 menos 180, ¿ok? Jorge, Sí, señor. un detalle, cuando uno, viste, el barco en realidad no navega cuando va a ponerle un poco escorado, no navega paralelo a la crujía, sino que navega paralelo a la banda donde se está recostado. ¿Me explico? Por ahí es muy Sí, poca señor. diferencia. Un barco mangudo menos puede ser, ¿no? Sí. Pero el compás va a estar siempre orientado al norte magnético, con lo cual no importa mucho para qué Ah, lado claro. patine o cómo patine, digamos, sobre el agua, ¿sí? Siempre va a estar orientado al norte Ok. magnético. Lo importante sobre esto después es la deriva, así que ahí sí te puede estar jodiendo y no te das cuenta. La vamos a ver dentro de un ratito. Para terminar de completar esto, bueno, ahora ya tengo el rumbo compás, 3,30, 3,29 o lo que sea para cada caso. Tengo la declinación magnética y tengo el desvío del compás. Lo que quiero ahora sería comprobar qué rumbo verdadero es el que tendría que navegar, ¿sí? Con lo cual mantengo la fórmula, reemplazo rumbo compás, 149, ¿de dónde salió este 149? Habiendo alcanzado la baliza costanero 3, es decir, esta de acá, ponemos prueba nuevamente hacia el espeque costanero 1, es decir, voy otra vez hacia este de aquí, ¿sí? Hago el camino inverso. Observando que el compás indica que estamos navegando un rumbo de 149, es decir, mi rumbo compás es 149. La declinación sigue siendo de menos 9 grados y el desvío del compás de menos 3. ¿Ok? Con lo cual, para averiguar el rumbo verdadero, tengo que sumar estos tres valores. Los reemplazo por sus valores numéricos y termina resultando en 137. ¿Sí? Que es más o menos, si ustedes navegan o navegaban esta ruta hace un año y pico, ahora hace como una especie de S, ¿sí? Ya no es más así recta como era antes. El rumbo acá era 140 más o menos, ¿sí? Para ir y 3,30 para volver, ¿ok? Por ahí andaba, ¿está? 150 y 3,30. Hoy ya es distinto, ya hay que componerlo. ¿Hasta ahí dudas? Digamos, no es mucho más complicado de lo que, si recuerdan, hicieron como timoneles. Esto probablemente sí no lo vieron como timonel, que es los temas que tienen que ver con el rumbo y la derrota, ¿sí? Es decir, una cosa es el rumbo que pongo en el compás y otra cosa es la derrota que efectivamente va a ser el barco, ¿sí? Vengo acá. Fíjense, este barco está navegando, digamos, el rumbo que tiene puesto en el compás es este, ¿ok? Sin embargo, el barco está navegando sobre esta línea. Esta es la derrota efectiva. Sí. Es la que el barco está navegando. Y este es el rumbo al que está puesto el barco. Evidentemente hay algo que está afectando a ese rumbo y me está llevando el barco para cualquier lado menos para donde yo quería llevarlo, ¿sí? Con lo cual tengo que empezar a analizar qué cosas son las que afectan a mi rumbo y que me lo sacan de la derrota que yo quiero llevar. ¿Está? En este caso lo traigo otra vez, es la corriente, ¿sí? Yo estoy caminando arriba de una alfombra o una cinta transportada, es decir, una alfombra, ¿está? Y hay alguien que me está tirando de esa alfombra, llevándomela para adelante. Es decir, por más que yo esté caminando en este sentido, la alfombra se mueve por debajo mío y, digamos, la composición de los dos vectores me está llevando hacia otro lado, ¿está? En este caso, la corriente. Lo mismo puede pasar con el viento, es decir, la fuerza del viento sobre la obra viva del barco, perdón, sobre la obra muerta, me lo va a hacer abatir hacia un lado o hacia el otro. Es decir, por lo pronto lo que tenemos ahora es una definición de qué es rumbo, ¿sí?
que es el ángulo horizontal al que estoy poniendo o el compás o el que tengo que navegar, y otra cosa es la derrota, que es la trayectoria que efectivamente está llevando el barco, ¿sí? O que quiero que efectivamente lleve el barco. ¿Está? Para mí, desde el punto de vista del resultado, lo importante es la derrota efectiva. ¿Está? Es decir, yo lo que tengo que pensar es qué configuración de rumbos, qué programación de rumbos tengo que hacer para ese barco para que cumpla la derrota a la que quiero llevar. ¿Está? Y esa derrota queda afectada por lo que veíamos recién, corriente y vientos, ¿sí? Más la corriente que los vientos. Quizás los vientos puedan afectar quizás un poco más, si son fuertes, a barcos de poco calado, lanchas, cruceros, ¿sí? Cruceros de día, day cruisers, con obra muerta bastante alta, que digamos que no tienen un quillote que saca el sostén sobre el agua y que los abata, los pueda desplazar sobre la superficie del agua. ¿Está? Los veleros lo compensan eso con quillotes y orzas. ¿Ok? Pero de la corriente no zafa nadie. No zafan veleros, no zafan cruceros, no zafa absolutamente nadie. Con lo cual vamos a definir dos términos. Por un lado el abatimiento, que es el desvío que produce el viento sobre la obra muerta del barco, ¿sí? Velas y estructura, o estructura en el caso de cruceros y lanchas. Y por otro lado la deriva, que es el efecto es decir, el desvío de la derrota que produce la corriente. ¿Ok? Los dos pueden ser estudiados, analizados, más la deriva que el abatimiento, ¿sí? Y pueden ser compensados, corregidos, antes de salir a navegar. Vamos a empezar con la deriva, que es el más complicadito de todos para compensar y para analizar. Existen dos métodos para estudiar o analizar la deriva, el que se llama método directo, ¿sí? Y el método indirecto. El método directo se utiliza para estimar el ángulo en el que se va a derivar el barco de la derrota que estoy esperando que lleve. Es decir, qué ángulo va a sufrir de deriva, de desvío, el barco a partir de las condiciones de la corriente. ¿Está? Eso me va a decir, bueno, con estas condiciones de corriente, si el barco va a sufrir navegando en tal rumbo y a tal velocidad, va a sufrir un desvío de tal rumbo y tal velocidad. ¿Ok? Me está diciendo lo que me va a pasar, pero no me está diciendo qué tengo que hacer para corregirlo. ¿Sí? La corrección se calcula con el método indirecto. ¿Está? Este método lo que me da como resultado es el ángulo de compensación que tengo que aplicar al rumbo que quería llevar para obtener la derrota efectiva que quiero efectivamente realizar. ¿Ok? Es decir, de los dos, desde el punto de vista de la programación, del análisis de la derrota que quiero llevar, este método, el indirecto, es el que más vamos a usar, ¿sí? Porque lo hago previamente a establecer, hasta darle el rumbo al timonel, es decir, calculé, fui del rumbo verdadero al rumbo compás, ¿sí? Ahora voy a tener que ir del rumbo verdadero a la corrección de ese rumbo verdadero por el efecto de la deriva y después transformar ese rumbo que me devuelve el análisis de deriva, el método indirecto, en el rumbo compás que le voy a dar al timonel. ¿Ok? Todos los métodos necesitan 4 o 5 variables para operar. Una es el punto de origen, ¿sí? Es decir, las coordenadas, a partir de donde voy a analizar el rumbo con la corrección de deriva. ¿Está? Coordenadas geográficas, latitud, longitud. ¿Sí? Después el rumbo verdadero, que es el rumbo al que tengo que gobernarla, o al que debería gobernar la embarcación, sacado de la carta, es decir, del estudio de la carta. ¿Ok? La velocidad de propulsión o velocidad de navegación, ¿sí? La velocidad media estimada que voy a navegar. ¿Está? Si ya estoy navegando, es la velocidad a la que vengo navegando. ¿Ok? Si no, va a ser una velocidad estimada que confirmo para mi barco, qué sé yo, mi barco navegando en popa o en aleta con un viento de 10 nudos y navega a unos 6 nudos. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones yo puedo establecer unas condiciones de navegación, digamos, una velocidad estimada. Luego sí necesito estos dos datos, que a veces son difíciles de conseguir, que es la dirección de la corriente, es decir, el rumbo que lleva la corriente, y la velocidad a la que se mueve. ¿Está? Que generalmente los tengo también de las cartas, ¿sí? Porque en las cartas tengo la información, lo vimos en la clase pasada, de dirección y fuerza de la corriente, especialmente las de marea. ¿Ok?
Bien, veamos cómo se resuelve esto en un ejercicio gráfico. Primero el método directo, es decir, sobre un rumbo, con los datos de la corriente, ver qué efecto le va a producir en el barco. Esto es un croquis, un canevas, ¿sí? Clavé mi latitud media, 36 grados en este caso, ¿está? 36 grados, ¿por qué? Porque mi posición a la hora bitácora 9 de esta fecha es 35:58 sur, 35 grados 58 minutos sur, 56 grados 50 minutos, 50.5 minutos oeste. Entonces, como estoy ahí, clavo latitud media en 36, la podría haber hecho en 35, me hubiera quedado el dibujo por fuera del... Calculen que acá siempre tengo medio grado hacia un lado y medio grado hacia el otro, ¿sí? Con lo cual, para que me entre aquí, tengo que ponerlo de este lado. Pongo latitud media 36, me voy a la esquina inferior izquierda y trazo mi escala de distancias en 36 grados, ¿ok? Luego, busco, digamos, mido acá 58 minutos, lo busco aquí y clavo mi coordenada. 58, no se preocupen mucho de esto ahora, lo vamos a hacer en la práctica igual. 58 minutos. Después pongo los valores de los meridianos y trazo mi meridiano de 58, de 56, 55, este de aquí. Mi punto de origen va a ser este entonces. A partir de acá es donde voy a empezar a navegar, ¿ok? A partir de ahí, mi rumbo verdadero va a ser 90 grados. Mi velocidad de propulsión estimada, 4 nudos. La dirección de la corriente, estimamos una para este ejercicio, la corriente corre hacia el 225, ¿sí? Con una velocidad de un nudo. Los vientos, digo siempre de dónde vienen, ¿sí? Vienen del sudoeste, vienen del sudeste. Las corrientes, digo hacia dónde van, ¿está? En este caso estoy diciendo que la corriente se dirige al 225. 225, 230, es decir, que la corriente va en este sentido. Le pifié acá. 225, corre en este sentido. A una velocidad de un nudo, ¿ok? Hecho eso, entonces avanzo un poco más en el gráfico. Trazo mi recta de rumbo, 90 grados, ¿sí? Y marco la velocidad, 4 nudos. Lo importante es que la escala que trace acá para estos 4 nudos la mantenga después para la escala de la velocidad de la corriente. Es decir, si acá utilicé, no sé qué escala, 4 nudos aquí, es decir, para trazar estos 4 nudos una determinada escala, la misma proporcional tengo que marcar acá. ¿Qué hice acá? Tracé rumbo 90, ¿sí? Y lo marqué 4 nudos. ¿Ok? Luego marco a partir de este punto la dirección de la corriente hacia el 225, ¿ok? Velocidad de la corriente, un nudo. Luego, desde el punto de origen, lo que hago es cortar este punto. Básicamente esto es una suma de vectores, ¿sí? Y lo que tengo acá es la composición, es decir, el barco va a estar navegando con la proa puesta a los 90, ¿sí? Pero navegando sobre esta recta. La derrota verdadera que va a llevar es esta, que claramente no es la que yo quería hacer, ¿sí? Y la velocidad va a ser... Perdón, Jorge, Sí, ¿por señor. qué marcas los 4 nudos de derecha a izquierda? O sea, no desde Desde mi el punto punto de de origen, origen. desde mi punto de origen hasta aquí, 4. Ah, ¿todo eso sería 4 nudos? Y en la escala, sí, lo podría haber hecho con la escala del croquis, ¿sí? Lo que pasa es que me hubiera quedado muy chiquitito, me hubiera quedado los 4 acá. Ah, ok, Entonces, la verdad gracias. que hacer el gráfico ahí me queda infinitamente chico. Entonces, a propósito, agrando la escala, ¿sí? Tomo, no sé, cada 5 centímetros un nudo, ¿sí? Perfecto, Sobre esta recta marco los 4 nudos. Y utilizo la misma escala, 5 centímetros, un nudo, para trazar esta de aquí. Y uno a ambos puntos, ¿sí? Y lo que termino teniendo es que ese barco va a terminar, en vez de navegando sobre el rumbo 90, va a terminar navegando, es decir, el efecto de la corriente va a ser que va a navegar sobre esta recta, pero con la proa puesta al 90, ¿sí? Eso es el rumbo, la derrota efectiva que va a llevar, la derrota verdadera. Rumbo puesto al 90, pero cayendo a estribor. Y a su vez, el rendimiento no va a ser de 4 nudos, sino de 2.6 nudos. ¿Por qué? Porque tiene corriente en contra de un nudo que le está restando esa velocidad. ¿Ok? Es una suma de vectores. Esto me sirve para entender, por ejemplo, qué pasó, ¿sí? ¿Por qué demonios fui a parar a este punto cuando yo quería estar acá? ¿Sí? Me sirve para hacer un postmortem, pero no me sirve para corregirlo. Para corregirlo, tengo que ir al método indirecto. Tendría que ponerlo a 76.
Claro, tengo que compensar hacia el otro lado, ¿sí? Y eso lo analizo gráficamente. Lo puedo hacer matemáticamente, gráficamente es más simple. Hago lo mismo, clavo mi punto de origen, ¿sí? De ese punto de origen, lo que hago es lo mismo que hice antes, trazo mi rumbo y los 4 nudos, ¿ok? Y ahora, a partir del punto de origen, trazo la recta de la dirección de la inversa de la dirección de la corriente. La corriente debería ir hacia el 225, hacia acá, ¿sí? Trazo un vector en dirección contraria, 180 grados al revés, de la dirección de la corriente. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es compensarla. Entonces, quiero saber hacia el lado contrario, hacia donde tengo que compensarla. Sobre el punto donde corta un nudo, ahí trazo una paralela a mi rumbo verdadero, ¿sí? Es decir, una paralela a esta, cortando por este punto, que es esta línea punteada que tengo acá. Esta línea punteada de acá. ¿Ok? ¿La ven ahí la manito? Sí. Bien. Luego, sobre la línea de los 4 nudos, con un compás, pongo una pata del compás en mi punto de origen, otra pata del compás acá, y trazo un semicírculo que corte esta paralela. ¿Ok? Si lo ven, esto es una especie de semicírculo. ¿Está? Esto es la proyección de la velocidad de propulsión. ¿Está? Bien. Hecho eso, me voy al análisis final. ¿Qué me da esto? Desde el punto de origen trazo una recta que corte este otro punto. ¿Sí? El ángulo que tenga esta recta, es decir, el ángulo me refiero a la dirección, ¿sí? Sobre la rosa de direcciones, que tenga esta recta, es el rumbo verdadero corregido por la deriva al que voy a tener que gobernar para navegar sobre este rumbo, ¿sí? Sobre esta derrota. ¿Está? Con lo cual acá voy a tener que el barco va a navegar sobre esta línea roja, pero con la proa puesta al 77. ¿Ok? Y la velocidad efectiva va a ser esta, 2,46, que es la distancia, la medida entre este punto y el punto donde corté con los 4 nudos. ¿Está? Con lo cual, puedo saber ya que en estas condiciones de navegación, haciendo un rumbo de 90 con una corriente que corre en tal dirección y a tal velocidad, voy a tener que decir al timonel, pone un verdadero, ahora se lo tengo que convertir ese verdadero en rumbo compás, ¿sí? Pone un rumbo compás de tanto, y tener en cuenta que el barco no te va a navegar a 4 nudos como esperábamos, sino que vas a estar navegando a 2 nudos y medio con suerte. ¿Ok? Es decir, ¿Cómo calculás la velocidad solamente gráficamente o se puede gráficamente, calcular con la misma escala matemáticamente? que medí lo demás, mido esta. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y Así, en la opción directa también lo calculaste así? exactamente igual, sí. Con la misma escala con la que medí. Ah, midiéndolo, perfecto. ¿Ok? No hay una cuenta matemática para No, no, no. calcularlo. Podés Ah, hacerla, pero la verdad te va a complicar la vida. Es más fácil hacerlo gráficamente. ok, gracias. ¿Sí? Bien, hasta ahí. Jorge, ¿y Sí, cuál señor. sería el error estoy hablando yo solo, perdón, No, estás vos, dale. me estaba escuchando con un eco. ¿Y cuál sería el error en hacer el cálculo inverso al haber hecho el primer ejercicio, digamos, el de Es decir, averiguar corregir cuál con el era? otro, es decir, si el otro te derivó tanto, compensar con el otro no te va a dar, no vas a tener tanta diferencia, solo este es gráficamente un poco más preciso, nada más. Lo que sí sirve es para calcular la velocidad. Sí, tal cual. Este te va a dar un resultado más preciso. ¿Se puede hacer, Jorge, el ángulo que da en el cálculo directo, pasarlo del otro lado de la línea de 0,90 y sacar automáticamente? Eso es lo que estaba Lo que tratando estaba de transmitir. diciendo, tal cual, exacto, es básicamente la misma idea. Es decir, vos podrías decir, bueno, Ah, perdón, el perdón. otro método me dio que voy a derivar, no me acuerdo cuánto daba, ¿sí? Tantos grados para el otro, corrijo para el otro. Sí, podés hacerlo. Pero te daba Es más 0,76. preciso, porque si te fijas, la diferencia angular acá no es la misma. Acá te da de 90 a 77, tenés 13, 23 grados, ¿sí? Y en el otro, Era 24. Creo. 24, un poquito más. Dependiendo de las condiciones de la corriente, puede darte más o menos, ¿sí? No vas a estar muy errado. Este método es más preciso, ¿sí? Perfecto, no había entendido bien la pregunta de Alejandro. Gracias.
Bien. No, me ayudaste porque pensé que no había sido claro yo también. No, estaba atento. No, está perfecto. Bien, hasta ahí corregí deriva, ¿sí? El abatimiento se corrige mucho más fácilmente, porque ahí ya no hay nada que me cambie, digamos, que me modifique el ángulo de la deriva, de la derrota de otra forma. Esto es, primero, ¿cómo verifico el abatimiento? Y lo tengo que verificar visualmente, no hay otra forma de verificarlo. A ver si lo tengo explicado acá. Primero, ¿dónde demonios está mi mouse? Aquí. Bien, con esto, con la estela, ¿sí? La mejor forma de verificar el abatimiento es darse vuelta y mirar la estela del barco, ¿sí? Si yo tengo una estela recta que sigue en línea recta, digamos, hacia la popa, digamos, de la popa, yo veo una línea recta detrás mío, es decir, que sigue la recta de la crujía, básicamente no tengo un abatimiento significativo. De hecho, no lo estoy pudiendo controlar. Ahora bien, si yo veo que tengo aquí detrás una línea, pero cuando trato de proyectarla sobre la crujía, veo que la crujía está torcida para un lado o para el otro, es porque el barco está batiendo sensiblemente, ¿sí? Es decir, mucho más de lo que puedo notar. ¿Está? Entonces, en ese caso, lo que hago es, si puedo, lo mido a ojo de alguna forma, cuántos grados estoy abatiéndome. Generalmente los barcos se abaten siempre de vuelta. Un velero moderno, prácticamente un velero de desplazamiento, prácticamente no sufre abatimiento. Los veleros de cascos planos, esos sí suelen abatirse bastante. Los catamaranes, ¿sí? Los catamaranes son muy lindos para navegar con vientos de aleta y popa, van perfecto. Con vientos de proa y al través se abaten un montón, se van de ronza bastante, ¿sí? Especialmente sin viento. Con lo cual ahí sí hay que controlarlo bastante. ¿Cómo se corrige? Vuelvo para atrás. Simplemente corrigiendo la derrota, es decir, el rumbo verdadero que estoy calculando, que calculé después de la deriva, corrigiendo ese rumbo al contrario con la cantidad de grados, la misma cantidad de grados que tenía hacia el lado de la deriva. Es decir, lo que estábamos planteando como posibilidad para hacer con la deriva, ¿sí? En este caso se aplica directamente. Es decir, si el barco se abatía 10 grados, que es una enormidad, ¿sí? A babor, ¿está? En negativo, compenso 10 grados a estribor, ¿está? O viceversa, ¿ok? Se aplica directamente. Es decir, para resumir, salgo de la carta con un rumbo verdadero, hago el análisis de deriva y obtengo el rumbo verdadero con la corrección de la deriva. A eso, si hace falta, lo corrijo con el desvío del abatimiento. Y ya tengo entonces un rumbo verdadero corregido por deriva y abatimiento. A ese rumbo que tengo, lo tengo que convertir en rumbo compás, ¿sí? Que es el que finalmente le voy a entregar al timonel. ¿Está? Bien, ¿hasta ahí? ¿Preguntas? Vamos a entrar ahora en un tema complicado, lo voy a explicar rápido y lo vamos a ver en la práctica con algún ejercicio si llegamos. Esto es útil, especialmente cuando hago navegaciones o planifico navegaciones de altura largas, de larga distancia, ¿sí? Cruces oceánicos, ese tipo de cosas. ¿Qué son los problemas de las direcciones cuando las prolongo, digamos, en el tiempo en una ruta oceánica? Que es lo que se llama la ruta loxodrómica y la ruta ortodrómica, ¿sí? El problema es que cuando yo trabajo en estas cartas de proyección cilíndrica, cartas Mercator, lo que tengo es que los paralelos, digamos, son paralelos entre sí, y los meridianos también. Con lo cual yo acá puedo trabajar sobre un gráfico de 2 dimensiones, ¿sí? Trazando rumbos como rectas. El problema es que cuando llevo este rumbo, que es una recta en el plano, lo llevo al mundo real sobre una esfera, ¿sí? Ese rumbo, digamos, es el corte de mi rumbo sobre cada meridiano. Y como la esfera ya paso de una geometría plana a una geometría esférica, donde los meridianos convergen en los polos, es decir, se inclinan, ¿sí? Formando una especie de cono, ese rumbo va a empezar a cortar cada meridiano y terminando siendo una especie de espiral que va a converger en el polo, ¿sí? Es decir, del punto que arranque
al rumbo que arranque, ¿sí? Si yo lo puedo propagar en el tiempo, es decir, no tengo un continente adelante que me lo vaya a llevar puesto, de donde arranque, con el rumbo que arranque, en el hemisferio norte voy a terminar en el polo norte, en el hemisferio sur voy a terminar en el polo sur. ¿Está? Esa es la ruta loxodrómica, es decir, yo necesito de alguna forma calcular cuál sería el rumbo que debo llevar en el agua para hacer, por ejemplo, un cruce oceánico, para partir de un rumbo dado, para llegar al otro punto, como una especie de composición de rumbos de pequeñas rectas, ¿sí? Cada una con su rumbo particular, para lograr enlazar el otro punto del otro lado. Esa curva que voy a terminar componiendo para llegar aquí va a ser la ruta ortodrómica, ¿sí? La loxodrómica es la recta, la ortodrómica es la que en el plano represento como una curva, ¿sí? Y que en la práctica es la ruta más corta para llegar de un extremo al otro. Eso dicho rápidamente. Esto es el resumen de eso, es decir, la derrota loxodrómica es la línea de rumbo tal como se la conoce, es decir, tal como la trabajamos en las cartas, una línea recta, ¿sí? Que esa línea recta, cuando la llevo al mundo real, termina desarrollándose como una curva helicoidal, que es lo que quiero evitar, ¿sí? Y la ortodrómica es un arco de círculo máximo que une dos puntos, es decir, un arco que une este punto de acá, o va a unir de aquí a aquí, por ejemplo, este de aquí a aquí. Debería haber algo un poco más adelante. Esto es toda la explicación de cómo resolverlo, ¿eh? La ventaja para navegantes es que existen tablas para prácticamente todo, ¿sí? Con lo cual es poco el trabajo de cálculo que tengo que hacer. Ya voy a llegar a esa imagen que es la que quiero mostrar. Esta. Es decir, esto sería la ruta para unir este punto con este punto, que en una ruta loxodrómica hubiera sido directamente una recta, ¿sí? Uniendo los dos puntos, cuando la tengo que componer como una ruta ortodrómica, para hacer un cruce oceánico, por ejemplo, en realidad es la sucesión de pequeñas rectas, ¿sí? Cada una de estas, no sé si lo llegan a ver, es una pequeña recta que va uniendo puntos sobre los que a la larga termino trazando la derrota efectiva que quiero llegar para ir en la ruta más corta de un punto a otro. En el primer tramo voy a hacer un rumbo verdadero de 88, en el siguiente de 81, en el siguiente de 73, y así sucesivamente hasta que llego al punto de destino. ¿Está? Eso es lo que se llama la ruta ortodrómica, ¿sí? Eso se puede resolver matemáticamente, o hay instrumentos para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ir de Santa Cruz de Tenerife, que está aquí, en las Canarias, ¿sí? A Santiago de Cuba, aquí en el Caribe, en la isla de Cuba, donde esta es la latitud y longitud de Santa Cruz de Tenerife y esta es la de Santiago de Cuba, ¿está? Acá me voy a encontrar, primero que me salté toda la explicación, ¿no? Vuelvo para atrás. Esto da para verlo más presencialmente que aquí. Sigo retrocediendo. Bien, para analizar la loxodrómica, trabajo con tres cosas. Por un lado, el apartamiento, ¿sí? Que es la longitud de arco paralelo, ¿sí? De arco de paralelo, cuyo valor es la distancia entre los dos meridianos del punto de salida, es decir, este meridiano, y el meridiano del punto de llegada, ¿sí? Esa recta, que sería esta de aquí, lo amplío un poco. Este es el apartamiento, ¿ok? Es decir, la distancia entre un meridiano y otro, que la saco de la carta, digamos. Si este es el meridiano de, no sé cuánto era acá, no tengo el valor acá, y este está el meridiano, resto uno al otro y me da este apartamiento, ¿sí? Que es esta distancia. Y después tengo la 38, sí, más o no menos. veo los valores acá, estos son de latitud, pero no tengo los de longitud. Y después la diferencia de latitud, que es la latitud del punto de partida con la latitud, la diferencia de latitud con el punto de llegada. ¿Está? Con esos dos valores,
con el apartamiento, la distancia, la diferencia de latitud, y la latitud media va a ser la latitud media de la diferencia de latitud. Con esos valores empiezo a trabajar, ¿sí? Esto es el cálculo, se hace con algo que se llama cálculo cuadrantal, bastante más complicado, o se resuelve directamente por tablas. Es decir, lo que me va a dar el cuadrantal es esto, una serie de rumbos, ¿sí? Rumbo 1, rumbo 2, rumbo 3, para ir componiendo la ruta que quiero llevar. ¿Está? ¿Dónde se aplica, digamos, este tipo de cálculos o este tipo de rutas? Con distancias menores a 300 millas me sirve la derrota loxodrómica. Es decir, cuando voy a hacer tramos menores a 300 millas de un saque, ¿sí? Entonces puedo trabajar sobre lo que me da la carta, que no le voy a pifiar mucho. Es decir, voy a terminar corrigiendo porque en algún momento en el medio voy a ver que estoy desviado del rumbo, ¿sí? Pues digamos, 300 millas no la hago en media hora. Las voy a hacer a lo largo de 3 días, 4 días. Con lo cual, a lo largo de todo ese tramo voy a ir estableciendo cada 3, 6 horas, como si soy muy vago, cuál es mi posición. ¿Está? Y a medida que voy estableciendo la posición, voy corrigiendo la derrota que estoy llevando. ¿Está? Con lo cual, a la larga voy a terminar llegando a este punto, estimando estar cerca de este punto, como para, una vez que lo tengo a la vista o más cercano, hacer una aproximación ya de estima visual, digamos. ¿Sí? Con distancias mayores a 300 millas, ahí tengo que empezar a trabajar ya con la composición de una curva ortodrómica. ¿Está? Esto, por ejemplo, sería la ruta loxodrómica, básicamente una recta, ¿sí? Que parte de un rumbo a otro. Esto sería de Mar del Plata a La Paloma, en Uruguay. ¿Está? Debería, según la carta, ir a un rumbo de 40 grados. ¿Ok? Estas tablas, no me quiero comer la clase acá explicando esto, porque lo vamos a ver en la práctica. Digamos, tengo tablas para averiguar la diferencia de latitud entre un punto y otro, ¿sí? Y a la larga lo que voy a obtener es, esto es para obtener el apartamiento de longitud. Y ahí se me fue. Y lo que voy a terminar obteniendo es, en la línea azul, el rumbo al que voy a tener que navegar. Esto es el rumbo de la ortodrómica. Es decir, si yo siguiera los 40 grados que extraigo de la carta, es decir, la ruta loxodrómica, no voy a terminar en La Paloma, voy a terminar un poco más corrido, ¿sí? No sé cuánto, pero no voy a terminar exactamente en La Paloma. Es decir, si fuera exactamente sobre ese rumbo, voy a terminar un poquito más pasado, ¿está? Un poquito más pasado de La Paloma. Si sigo esta línea, que es la que salió del trabajo de las cartas, entonces ahí sí voy a terminar, si bien parece que está afuera, voy a terminar cerca de La Paloma. ¿Está? Es decir, mucho más próximo que lo que tenía en el caso anterior. ¿Ok? Prefiero ver esto sobre la carta que explicarlo aquí. Y esto es cómo se resuelve, como para explicarlo, digamos, en geometría esférica, ¿sí? Esto sería la curva ortodrómica que tengo que navegar entre Canarias y entre Santa Cruz de Tenerife y Santiago de Cuba. ¿Está? Esto se compone con un triángulo esférico, donde un lado del triángulo es la ruta, es decir, la ruta que voy a llevar, no el rumbo, ¿sí? Y el otro lado, los otros dos lados están dados por los meridianos, que van desde el punto de llegada y el punto de partida, hasta el otro extremo del triángulo, que es el polo norte. Si fuera en el polo sur, sería el polo sur, ¿ok? Y acá me queda formado esto que se llama triángulo esférico, ¿está? Este es el meridiano de Santa Cruz de Tenerife, el que pasa por Santa Cruz de Tenerife, y este es el meridiano que pasa por Santiago de Cuba. Y esta es la ruta loxodrómica. Yo lo que quiero averiguar es, con este triángulo, cuál es la composición, el rumbo que tengo que adoptar para partir de Santa Cruz, ¿sí? Y el rumbo con el que voy a tener que entrar a Cuba, a La Habana, a Santiago de Cuba. Saco el triángulo, me lo dejo ahí apartado, ¿sí? Voy a mi tabla de fórmulas y sé que lo tengo que construir con estas fórmulas. Esto aparece acá como una serie de fórmulas imposibles de trabajar. La verdad es que todos estos valores están tabulados, con lo cual, sabiendo de vuelta apartamientos y diferencia de longitud, voy a las tablas y saco las rutas que tengo que navegar. ¿Ok? De esto va a resultar un rumbo inicial y un rumbo final, que es lo que les explicaba antes. ¿Sí? Saco las medidas de los lados de la carta, que son diferencias de latitud, ¿está? Y diferencias de longitud en este caso, es decir, el lado, la distancia de este lado, la medida de este lado va a ser la diferencia de longitudes,
y las medidas de estos lados van a ser las diferencias de latitudes, ¿sí? Relativamente fácil, ¿ok? Esto es el cálculo, y lo voy a acelerar. Yo les quería mostrar hasta el final. Es decir, me va a dar, por un lado, el rumbo inicial, es decir, voy a partir de Santa Cruz de Tenerife con un rumbo de 274, ¿sí? Este de aquí, y voy a entrar en Santiago de Cuba con un rumbo de 247, ¿está? Con lo cual en algún punto hice una curva, ¿está? A medida que voy navegando, es decir, navegué con el rumbo de 274, hice, pongamos, 100 millas, un día de navegación. Tengo una posición, con lo cual tengo un nuevo meridiano, ¿sí? Y tengo una nueva latitud, que vuelve a ser mi punto de origen. Vuelvo a componer otra vez el cálculo y tengo el rumbo para el siguiente día, y así sucesivamente, ¿está? Y con eso termino componiendo las distancias, es decir, el rumbo de la ruta ortodrómica. Olvidándonos de esta última parte que es bastante más complicada. ¿Preguntas con respecto a lo anterior, a deriva y abatimiento, y los rumbos en sí?